Hola, hoy vamos a presentar cómo se ve afectado un péndulo al utilizar múltiples variables. En este caso tenemos diferentes variables que se pueden comprobar bien sea por medios físicos y otras que son hipotéticas. La primera es la amplitud del ángulo, que en este caso es de 90 grados, por lo que esto significa que cuando el punto del ángulo cero, que es cuando el péndulo está en la línea, eh, genera un ángulo de 90 grados con el péndulo. La segunda variable es la longitud, que esta la vamos a ver más adelante, que esta es la longitud del péndulo. Luego tenemos la masa aplicada al péndulo, que es la masa sujeta. Luego tenemos la primera variable hipotética, que es la gravedad, que inicialmente se va a utilizar una gravedad de 9.81 metros sobre segundo cuadrado para grabar la primera y la que vamos a usar como referencia básica. En este caso también podemos ver que existen muchas variables de la gravedad de diferentes planetas, o también la podemos personalizar como nosotros queramos. Luego viene la variable de la fricción, en la cual puede existir o ninguna o poca o mucha fricción. Esta también es una variable hipotética debido a que solo afecta una pequeña parte del experimento, pero lo afecta de una forma bastante significativa. En este experimento también tenemos los vectores de velocidad, un cronómetro para medir los periodos y un gráfico energético. En el gráfico energético podemos también observar que tenemos una energía total, que es la suma de todas las energías. También podemos ver que hay energía cinética y energía potencial. Estas están presentes en casi todos los casos. Ahora, empezando con el movimiento, este es el movimiento que vamos a utilizar como referencia básica para todos, por lo que en este caso vamos a observar primero el periodo y las gráficas energéticas, cómo cambian de energía potencial a energía cinética. Estas siempre van a mantenerse cambiando de forma constante. Primero podemos ver que el periodo es de 1.9811 segundos. Ahora vamos a ver lo que ocurre cuando la longitud del péndulo es cambiado y se disminuye. Cuando se disminuye y empezamos el cronómetro y el movimiento, podemos ver que el movimiento recorre una menor distancia, por lo que inferimos que el periodo se va a acortar, y efectivamente eso fue lo que pasó. El periodo fue bastante menor al que utilizamos como referencia, debido a que tuvo que recorrer menos distancia. Ahora, cuando el péndulo tiene una mayor longitud, en este caso vamos a ver que las energías igualmente también cambian, debido a que se muestra que hay una mayor cantidad de energías en este caso que cuando hubo menos longitud. Y en este caso también podemos ver que como el péndulo tuvo que recorrer una distancia mayor, entonces el periodo del péndulo fue mayor al que utilizamos como base y al periodo que medimos anteriormente. Ahora vamos a ver cuánto la masa es la variable que se ve afectada o cambiada. Primero vamos a ver cómo se ve afectado el péndulo cuando la variable de la masa se ve afectado, siendo la masa menor a la que utilizamos al principio.
podemos ver que en cuanto al periodo se refiere, de momento no podemos evidenciar que haya cambios significativos, debido a que, como acabamos de observar, el periodo es el mismo que cuando lo hicimos el, con el básico. Entonces ahora vamos a pasar a observar cuando la masa se aumenta. Entonces reiniciamos el periodo y vamos a empezar con el accionamiento del péndulo. Podemos observar también que el péndulo en este caso tampoco se ve muy afectado, por lo que podemos inferir que la masa, en este caso también el periodo fue igual al anterior, por lo que la masa no se ve cambiada mucho. No es una variable que afecte mucho el movimiento pendular, en este caso hipotético. Luego, ahora vamos a ver cuando es la gravedad la que afecta el movimiento. En un principio vamos a ver lo que ocurre cuando la gravedad es igual a cero. En este caso el péndulo estaba en reposo, no estaba en completo reposo, por lo que podemos ver que tiene un movimiento demasiado leve. En este caso está con la cámara lenta, y aún así es bastante lento para hacer la cámara lenta. Pero cuando está en reposo, cuando se inicia el movimiento pendular nuevamente con la gravedad igual a cero, podemos observar que no ocurre ningún accionamiento, es decir, que el péndulo no empieza su movimiento, por lo que tendremos que utilizar una gravedad bastante mínima. En este caso vamos a ver que la gravedad va a ser un poco mayor, va a ser levemente mayor a cero. En este caso podemos también observar que reaparecieron los vectores después de que la gravedad fue igual a cero. Ahora vamos a pasar a ver el accionamiento. Podemos ver que igualmente se mantiene en un movimiento bastante lento, por lo que vamos a pasar de cámara lenta a cámara normal. En este caso podemos ver que el periodo ya superó al básico, debido a que la gravedad es una variable hipotética que nosotros estamos afectando en este experimento, que en realidad no podremos afectar en un medio físico del péndulo, a menos que tengamos una máquina o podamos viajar a otro planeta. Por eso es que este es un caso hipotético. Ahora vamos a ver cuando la gravedad es igual a 25 metros sobre segundo cuadrado. En este caso, con la cámara normal es bastante rápido el movimiento, por lo que vamos a pasar a la cámara lenta y vamos a reiniciar el periodo otra vez. Podemos ver que el movimiento, pese a que es la cámara lenta, igualmente se mantiene bastante rápido. Y también podemos ver que el periodo es bastante menor al que utilizamos como base, debido a que la gravedad, entre mayor sea la gravedad, aumentará la cantidad de peso. El peso no significa masa, por lo que el peso es algo bastante diferente a la masa. Entonces la masa es la masa es la que se muestra en la pantalla, mientras que el peso es la masa por la cantidad de gravedad que exista. En este caso ahora vamos a ver
lo que ocurre cuando existe la fricción. Vamos a pasar inicialmente con poca fricción, debido a que si utilizamos la fricción como si no existiera, tendríamos otra vez la, los mismos resultados que cuando lo hicimos con el primer eh, mm, movimiento pendular, es decir, con el que utilizaremos como base. En este caso podemos ver que el periodo cambió levemente y que poco a poco, pese a que en este caso no es muy notorio, vamos a ver cómo se va disminuyendo el ángulo de amplitud. Eh, También vamos a ver el, los periodos van a ir cambiando a medida que la fricción sea mayor. En este caso también podemos ver que en el gráfico energético ahora existe una barra roja que es la energía térmica, que antes con las otras variables no existía. También podemos ver que el periodo también cambió drásticamente y el ángulo de amplitud cada vez más se va reduciendo, por lo que podemos afirmar que el periodo va a ir disminuyendo poco a poco. Eh, También podemos afirmar que a medida que el ángulo de amplitud se va disminuyendo, el periodo también se va disminuyendo, por lo que si ocurre lo opuesto, es decir, que si el ángulo de amplitud se hace mayor, el periodo también tendrá un mayor valor, por lo que en un caso en el cual pongamos un péndulo con un ángulo de amplitud de 5 grados, será un periodo mucho menor al periodo que ocurriría si tuviéramos un periodo de un ángulo de amplitud de 180 grados. Ahora vamos a observar los gráficos energéticos. Primero podemos observar que en este caso la energía total eh, no, no se puede ver completa, debido a que la energía total es la suma de ambas barras, que son una representante de la energía potencial, que es el color azul, y el otro de la energía cinética, que es el color verde. La energía total es la suma de ambos y podemos ver mediante el movimiento pendular que cada vez más va aumentando. También podemos observar que cuando se acerca el ángulo de amplitud igual a cero, eh, la energía cinética va a ser dominante en el gráfico de energías totales, mientras que la energía potencial será casi nula. Y también ocurrirá en los puntos más altos. En los puntos más altos la energía potencial va a ser la dominante en el gráfico energético total. También podemos ver que si afectamos la longitud del péndulo, también se ven afectadas la cantidad de energías, por lo que la energía total va a ser mucho menor que si lo hacemos con la longitud mayor, por lo que podemos inferir que a menor longitud, menor cantidad de energías, y mientras que a mayor longitud, mayor cantidad de energías. Pues no mayor cantidad de energías, pero sí podemos ver que existe un mayor valor para las energías. En cuanto a las masas, también podemos ver que entre menor es la masa, también es menor los valores para las energías, y a mayor masa, mayores son los valores para las energías, por lo que ocurre lo mismo, algo muy parecido con las longitudes. Ahora con las gravedades, si la gravedad es igual a cero o tiende a ser cero, entonces las energías van a ser también inexistentes. Si, si la gravedad
aumenta un poco en este caso. Igualmente las energías van a tener valores muy mínimos. También podemos ver que cuando la gravedad es igual a cero, también ocurre como si el ángulo de amplitud fuera igual a cero. De igual forma podemos ver que al aumentar las energías, la cantidad de gravedad, la cantidad de energías de igual forma va a empezar a aumentar. En este caso podemos decir que a menor cantidad de gravedad, menores valores de energías tendrán, mientras que a mayor cantidad de gravedad existente, también habrá un mayor valor para las energías. En este caso ahora vamos a ver cómo acciona la fricción. Primero podemos ver que la fricción no ocurre ningún cambio así a simple vista que nosotros podamos diferenciar fácilmente, por lo que vamos a empezar a accionar con el péndulo y un cambio en la fricción. Primero vamos a tener poca fricción. En este caso no es muy notorio, pero también va a empezar a existir la energía térmica, debido a que la energía térmica solo se puede generar cuando haya fricción. La energía térmica es la que hace que un objeto poco a poco vaya disminuyendo su velocidad, por lo que la fricción va a mostrar como las velocidades, las las energías van a empezar a disminuir. Los ángulos de amplitud también se ven afectados, debido a que si el ángulo de amplitud es muy cercano a cero o tiende a ser cero, entonces las energías que van a ser generadas también van a tender a cero. Y también podemos ver que a mayor sea el valor del ángulo generado por el movimiento pendular, de igual forma también mayor van a ser los valores para las energías. Ahora vamos a pasar a ver lo que ocurre cuando las energías de igual forma se ven afectadas con una fricción mayor. Aquí también igualmente acabamos de ver cómo la amplitud del ángulo también afecta la cantidad de periodo debido a las distancias que se deben recorrer, como ya había dicho anteriormente. Ahora vamos a ver lo que ocurre con los vectores de la velocidad y la aceleración. Podemos ver que cuando la longitud se disminuye, estos vectores van a tener longitudes bastante más cortas que cuando tienen una longitud como la longitud base. Podemos ver que de igual forma los vectores cuando están en el punto cuando están en movimiento y llegan al punto de donde el ángulo es muy parecido a cero, los vectores van a tener su mayor longitud. Ahora, cuando la longitud es igual a 1 metro, que es decir, mayor al básico, los vectores van a crecer bastante más de la forma básica. Ahora vamos a ver lo que ocurre con la masa. A simple vista no podemos ver que los vectores se ven afectados, por lo que vamos a empezar a accionar con una masa menor. Con una masa menor a la masa básica que utilizamos, no vemos ningún cambio significativamente
significativo para este movimiento, por lo que podemos inferir que el movimiento del péndulo cuando la masa se ve afectada es muy mínimo. También podemos ver que ocurre lo mismo con una masa mayor a la que empezamos a utilizar como base. Ahora vamos a empezar con la gravedad. Primero, cuando la gravedad tiende a ser cero, los mismos vectores también van a tender a ser nulos. Por lo que al aumentar un poco la gravedad, vamos a empezar a notar que los vectores se van a ir notando cada vez más. Ahora cuando la gravedad es igual a 0.50 metros por segundo cuadrado, podemos ver que los vectores tienen unas longitudes demasiado cortas, que en este caso son casi iguales en longitud. Ahora cuando la gravedad es mayor, podemos ver que los vectores presentes en este caso son bastante más largos de la base, y que a mayor cantidad de gravedad, estos mismos vectores también van a tener una longitud, la longitud más grande que van a tener durante todo el recorrido y durante la afectación de las otras variables. Ahora con la fricción. Cuando la fricción no demuestra un cambio en los vectores que se puede ver a simple vista, pero como ya hemos dicho antes, al existir fricción, el movimiento va a ir disminuyendo su velocidad. Por lo que ahora vamos a ver lo que ocurre cuando la fricción es más alta. Acá podemos ver como la fricción hace que a medida que va pasando el tiempo, los vectores vayan disminuyendo, por lo que al aplicar una fricción que sea bastante mayor a la vista en casos anteriores, el ángulo de amplitud va a ser igual o menor a cero a medida que pase el tiempo. Esto significa que los vectores van a disminuir su tamaño, y también significa que la fricción es la única variable capaz de hacer que los vectores a medida que pase el tiempo se vuelvan iguales a cero. Y con esto termina la práctica del laboratorio de péndulo.